Nos atiende el viceministro de Pensiones, Iván Jaramillo. Viceministro, buenos días. Buenos días, Julio, para ti, para toda la mesa de trabajo y para los oyentes. Llegó la hora cero, es decir, la gente tiene, tengo entendido, solo hasta hoy para el cambio en pensiones privadas. La gente entendió el mensaje. ¿Cuántos hicieron el cambio? ¿Qué pasa con los que no lo hicieron? ¿Cuál es el balance cuando estamos cerca de la hora cero? Muchas gracias, Julio, por la pregunta para poder explicar a todos los oyentes la situación. Entonces, para aquellos que nos escuchan, que no están en transición, devengan más de 2,3 salarios mínimos, que para el año 2025 es más de 3.200.000 pesos. Y además, de hecho, están en Colpensiones. Pues al no estar en transición, Julio, el 1 de julio de 2025, que entra en vigencia el nuevo sistema, lo que venga en el exceso de 3,2 millones de pesos va a ir a un fondo privado que va a hacer la actividad de ACAI para administrar esos recursos adicionales a los 3.200.000 sobre los cuales cotizan. Entonces la invitación a todos y todas es a escoger una ACAI para este grupo poblacional que, insisto, no está en transición, devenga más de 2,3 salarios y está en Colpensiones para tener a dónde imputar. Ahora, ¿qué pasa, como dices tú, si hoy 16 de enero la persona que nos escucha no escoge? Hay un sistema aleatorio de selección a través de un algoritmo para imputarlo a una de las 4 ACAI que está actualmente autorizada, que es Colfondo, Escandia, Porvenir y Protección. A cualquiera de esos puede ir. Ahora, si se imputa a una de estas ACAI, que es una administradora del componente complementario de ahorro individual, y la persona no está conforme, pues cada 6 meses puede trasladarse. No hay ningún inconveniente, no existen los problemas de traslado de regímenes que existían en el régimen actual, donde hay que buscar un abogado. No es necesario nada de eso. Simplemente usted, contra las rentabilidades, evalúa cuál es la mejor opción para usted en su situación pensional, y ahí escoge una CAI, si no está en transición, insisto, y devenga más de 2,3 salarios mínimos. Viceministro, mire, pues esto nos cae muy bien porque justamente hoy que venía en Transmilenio y venía para la emisora, pues escuchaba hablar a 2 personas sobre la ACAI y no tenían certeza de cómo se hacía ese cambio, y por ejemplo una de ellas le explicaba a la otra que estaban por venir y que consideraba que como no había hecho el cambio, ahí ya se quedaba. Es decir, eso no va a pasar. Igualmente, así estén por venir o en algún otro fondo privado, va a tener que escoger alguna de las 4 ACAI, o el sistema la pasará pues automáticamente. Me da mucho gusto saludarte, Cristian. Sí, efectivamente, la persona que tú escuchaste hablar decía que estaba en una de las ACAI, que está ya autorizada para desarrollar esa actividad. Si esa persona está en transición y venga más de 2,3, pues esa persona ya tiene ACAI, que es en la que tiene actualmente escogido su fondo de pensiones. Ahora, insisto, si esa persona por X y razón después se quiere trasladar, pues en 6 meses simplemente puede escoger otra opción que para él sea mucho más admisible de acuerdo a su situación pensional. Pero esa persona que la que tú escuchaste hablar, pues ya tiene acá y no tendría que escoger. Es uno de los que no tendría que escoger con el límite que tenemos hoy de 16 de enero, porque ya tiene la administradora del componente complementario de ahorro individual. Lo insisto siempre, pues para que quede claro para todos, es la figura que va a administrar los recursos de los que cotizan por encima de 2,3 salarios mínimos en el nuevo sistema, en el componente complementario de ahorro individual. Sí, viceministro, para claridad de los oyentes, porque sé que muchas personas tienen esta duda, y es, las personas en línea con lo que le preguntaba Cristian, las personas que están en un fondo privado en este momento, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Ellos tienen que pasarse a Colpensiones? ¿Automáticamente se hace ese cambio? ¿Cómo es ese proceso exactamente? Está muy bien y aclaremos eso para todos. Entonces, yo estoy en un fondo privado en este momento. Cuando llegue la reforma, hay que evaluar si esa persona está en régimen de transición. Esto es un hombre que tenga 900 semanas o más a esa fecha, 1 de julio, o mujer 750 semanas o más, se le va a mantener el régimen que tiene actualmente. Entonces no va a haber ningún cambio y se va a mantener la cotización en el fondo privado, y el fondo privado la va a pensionar en el momento que corresponda. Con las reglas actuales no hay ningún cambio. Si la persona está en transición, lo que va a pasar es que desde 1 de julio de 2025, lo que cotice hasta 2,3 salarios mínimos, que para 2025 es 3.270.000 pesos, va a ir obligatoriamente a Colpensiones. Y lo que cotice en exceso de esa cifra va a ir a una ACAI, a una administradora del componente complementario de ahorro individual, que es en la que ya estoy seguramente, y la que puedo modificar cada 6 meses si quiero. Pero entonces, para resumir, si estoy en transición, no pasa nada, me mantengo en mi fondo privado si quiero, y me puedo trasladar de régimen cada 5 años, pero ya de régimen y entre fondos cada 6 meses. Si no estoy en transición, lo que va a pasar es que hasta 2,3 salarios mínimos cotizo a Colpensiones, y el exceso de lo que devengo y sobre lo que cotizo, pues va a ser destinado a la
ACAI, es decir, la administradora del componente complementario de ahorro individual, pero me mantendría en mi fondo de pensiones privados, pudiéndolo cambiar cada 6 meses. Viceministro, vamos a abusar de usted porque este tema necesita mucha pedagogía. Y Juan Diego está en la calle con la gente que le tiene preguntas y que tiene dudas. Listo, Julio. Y que está a tiempo. Gracias, ministro. Esos son los más importantes, Julio. Adelante, Juan Diego, que le escucha el viceministro. Viceministro Jaramillo, estoy aquí con 2 jóvenes, Camilo y Jánica. Ellos, buenos días. Jánica, usted la veo un poco perdida. ¿Qué pregunta tiene para el doctor Jaramillo? ¿Usted trabaja? Hola, muy buenos días. Sí, señor, yo trabajo y me gustaría saber cuál es la diferencia entre un fondo público y uno privado. ¿Y usted, Camilo? Bueno, buen día. Mi nombre es Camilo Gravito, yo soy independiente y me gustaría saber, pues no sé si de pronto el tema de la edad con el tiempo va a bajar o así, o qué oportunidades pues van a haber. ¿Sí, aló? Adelante, viceministro. Entonces, diferencia entre público y privado y el tema de la edad. Ok. Diferencia entre público y privado aplica para las personas que están en transición. Entonces yo escojo Colpensiones, un fondo privado, es decir, a los que les va a seguir aplicando la norma actual. ¿Quiénes son las personas? Las que tienen 900 semanas hombres y 350 semanas o más, mujeres a 1 de julio de 2025. Si yo no estoy en transición, la persona que preguntó era una persona bastante joven, pensaría que podemos presumir válidamente que no está en transición, pues esa diferencia a lo que te va a impactar es a que hasta 2,3 salarios va a haber una administración pública en un fondo público de tus recursos. Lo que devengues en exceso va a haber una administración de una cuenta de ahorro individual, es decir, como funcionan los fondos privados. Pero ya esa diferencia ya no va a ser de competencia, sino de complementariedad. Entonces lo que va a pasar es que cuando llegue la reforma pensional, la entrada en vigencia del sistema el 1 de julio de 2025, ya no van a competir, no vas a tener que escoger entre público y privado, por eso agradezco la pregunta, sino que las ventajas del nuevo sistema es que se complementan. Entonces tú simplemente sabes que lo que vengas hasta 3.200.000 te lo administra el Colpensiones y lo que vengas en exceso pues vas a lo que tú entenderías como fondo privado, cuenta de ahorro individual, en el componente complementario de ahorro individual. Esa diferencia que era relevante para escoger entre los dos regímenes, que fue la pregunta inicial que hacía Julio a todos los integrantes de la mesa, ya con la reforma pues simplemente todos vamos a estar en el público hasta 2,3 y lo que ganemos en exceso vamos a un fondo privado. La segunda pregunta, que era la del trabajador independiente, referida las edades, viceministro. A las edades, que si las edades van a bajar. Bueno, realmente lo que tiene la reforma previsto es que se va a disminuir el número de semanas para mujeres. De 2026 a 2036 van a bajar de 1.300 a 1.000 semanas, pero edades se mantienen iguales a las edades actuales pensionales. Esto es 57 años mujeres, 62 hombres para la causación del derecho a la prestación por vejez. Hay otra duda que le sirve resolverla mucho a los independientes y es que muchos de ellos unas veces cotizan más de 2.3 salarios mínimos, pero otras veces no. Es decir, ellos ahí, ¿cómo van a hacer para diferenciar si un mes tienen que darle ese monto que excede los 2.3 a un fondo privado o si se iría ese dinero al fondo público? No, efectivamente, esa es una muy buena pregunta. O sea, hay trabajadores independientes que tienen ingresos que no son constantes, sino que son variables. Igual pasa con trabajadores dependientes, por comisiones, por ejemplo. Entonces, para esos trabajadores, como el ciclo de cotizaciones mensuales, eso se mantiene en la pila de la planilla integrada de liquidación de aportes. Uno hace el aporte, digamos, lo realiza, simplemente como normalmente lo haces ordinariamente, eso no cambia, pero hasta 2,3, como ciclos mensuales, vamos a inventar algo. En enero es un vendedor que hizo 3 millones de pesos, pues todo va a ir a Colpensiones. Pero en febrero le fue muy bien porque era un vendedor, vamos a inventar de rosas, entonces en febrero se dispara la venta, el tipo o la señora devengó 5 millones por comisiones. Entonces, en ese caso, hasta 2,3 en febrero va a ir a Colpensiones y el exceso, en el ejemplo, el 1.800.000 va a ir al fondo privado, que es la CAI. Entonces, simplemente a través de la pila, que es la planilla integral de liquidación de aportes, cuando es salario variable, lo que corresponda con el ciclo mensual de cotización, pues va a generar la distribución. Complemento la respuesta con otro supuesto que nos han preguntado mucho. Si tengo varios ingresos, porque soy todo el trabajador y profesor en una universidad, pues justamente como los ciclos hay que ajustarlos, todo eso sí se está armonizando con el Ministerio de Salud, que es el que administra la pila, la planilla integral de liquidación de aportes en la mesa de reglamentación,
para incluir dentro del decreto reglamentario único que ya está para publicarse esa regla para que haya armonización de que hasta 2,3 vaya a Colpensiones y lo que se reciba en exceso vaya a una ACAI, a una administradora, el componente complementario ahorro individual. Lo repito muchas veces porque sé que es un término nuevo y para que todos y todas lo empecemos a tener en cuenta. Viceministro, una persona que quede dentro del régimen de transición, es decir, en el caso de un hombre que llegue a las 900 semanas de aquí al 1 de julio, pero que esté en el régimen de los fondos privados, ¿podrá después de ese 1 de julio cambiarse a Colpensiones para quedar bajo el régimen de prima media de Colpensiones? ¿O cuál va a ser la realidad para esas personas que quedarán en régimen de transición? Esa es una muy buena pregunta, Juan Pablo, y la respuesta es el artículo 76 de la ley 2381, que es la reforma pensional, habilita por 2 años el traslado. Si yo estoy en transición, es decir, me mantengo con las reglas actuales, y estoy en el problema que muchos oyentes están, y es, pero es que yo no me puedo trasladar porque estoy entre los 47 años o más para mujeres o 52 años o más para hombres, porque hay una restricción en la ley 797, la ley 2381 libera esa restricción y me puedo trasladar desde ya, no tengo que esperar al 1 de julio, Juan Pablo, lo único que corregiría en tu pregunta, desde ya por 2 años, es decir, ya han pasado 6 meses de esta oportunidad, para que me pueda trasladar libremente entre regímenes. Y es una norma que desde la promulgación, es decir, desde el 16 de julio de 2024, ya está aplicando y se está habilitando esos traslados. Tenemos con corte a 31 de diciembre de 32.000 traslados, ya ha subido a 49.000 con corte a 12 de enero, pero es una oportunidad para generar deflación judicial, es decir, que haya menos procesos porque ya no hay que acudir a un juez para ello, y por eso agradezco la pregunta para que todos sepan, no tienen que acudir a un abogado, pueden trasladarse libremente con base en lo previsto en el artículo 76 de la ley 2381 de 2024, que es la reforma pensional. Él es Iván Jaramillo, viceministro de Pensiones, y lo vamos a seguir molestando porque este tema necesita, repito, mucha pedagogía. Viceministro, mucha suerte con este cambio que cada vez entendemos más y estaremos en permanente contacto con usted. Feliz mañana. Muchas gracias, Julio, mi gratitud, un abrazo a todos los oyentes.